Y ahora, en Al Aire, llega el momento de explorar lo que sucede en nuestras mentes. Bienvenidos a Dementes. En este espacio vamos a hablar de psicología, de emociones, de pensamientos y de comportamientos. Vamos a descubrir cómo funciona nuestra mente y cómo podemos mejorar nuestra calidad de vida. Aquí comienza Dementes. Por supuesto, 10 horas 55 minutos. Y así le damos la bienvenida a nuestra querida Pauli Beja. Hola, hola, queridos compañeros aquí en cabina y a los queridos Radio Escuchas. Soy Paulina Béjar y estamos en este segmento de Mentes. Y vamos a aprovechar que la Poletcita nos dio esta idea del 16 del Día de diciembre, que es este Día Internacional de la Soledad No Deseada. ¿Qué tal, ah? Fíjate que el tema de la soledad no deseada implica el no haberla elegido. Claro. Como tú dijiste, esa diferencia, ¿no? Entonces, al no haberla elegido, puede ser que hay una cosa circunstancial, como por ejemplo una viudez, ¿no es cierto? Como por ejemplo una ruptura. O luego también va dificultándose poco a poco el desarrollo de las habilidades sociales. ¿Ya? Las personas van poco a poco como encerrándose más. De hecho, se está estudiando en psicología como un fenómeno que está sucediendo mundialmente, que las personas se van sintiendo cada vez más solas, también por el aumento de la tecnología. ¿Ya? Entonces, en general, lo que estamos hablando aquí es de que no es una decisión personal, sino de que se instala, sucede, se atraviesa, pero además de que sea por circunstancias externas, pasa por una experiencia subjetiva, ¿no? Porque fíjate que a veces pasa que estamos en compañía, pero nos sentimos solos. Entonces, esta es la forma de vivir esta soledad. No es la ausencia de gente, sino la sensación de no tener con quién ser uno mismo, no tener con quién compartir, no tener, no sé, ser visto, ser escuchado. Fíjate qué importante esto de ser visto. Ahora, ¿qué pasa esto y por qué lo ponen en esta época? Porque diciembre, culturalmente, ¿sí?, gestiona la publicidad. Tú ves la publicidad y siempre es la familia. Feliz. Imagínate lo que es esa presión que entra por los ojos, que se oyen las canciones, que se oye en la publicidad. La además que es más sentimental el mes. Sí, claro. Es más sentimental. La gaseosa negra se encarga de hacer este tipo de publicidad, la unión familiar. De los ositos polares, qué bueno. Claro. Pero es cierto, uno regresa a ver y todo es la publicidad en torno a la unión de la familia, ¿no? Sí. Claro, entonces cuando eso no pasa, la soledad se siente con más fuerza. Ay. Y muchas personas sienten esa soledad no deseada, incluso a veces funcionando bien normalmente, pero diciembre genera este peso, digamos, y puede incomodar, ¿no? Entonces, una de las cosas que quiero hablar aquí es como la importancia de mirar alrededor y encontrar la red social, la red de apoyo. Las personas necesitamos poner nuestra concentración en lo que sí hay. Y seguramente hay una persona con la que podemos hablar, una persona a la que podemos llamar y salir a tomar un cafecito. Ojo, y red social no significa el Tinder, ni el Instagram, ni el Facebook, ¿cierto? O sea, puede ser tu vecino o una persona con la que tú tienes contacto. Sí, eso, porque justo la otra, esta virtual, no te genera este disfrute de lo presencial. Calor humano, ¿de acuerdo? Sí. Contacto. Sin embargo, por supuesto, todas estas redes de Tinder, de Bumble, de Facebook, de no sé qué, hay distintas Bumbles, ¿no? No es Bumble. Todas estas redes, claro, Ángel, esa es la realidad de las generaciones ahora. Y esa es la realidad de nuestro sistema ahora. Dime si me equivoco, un paréntesis chiquito. Dime, cuando tú buscas una red, un contacto, ¿puede ser que estas redes sociales virtuales, en vez de acercarte, te alejen? ¿Te dejen más solo? ¿Te den un sentimiento de soledad? Fíjate que hay distintos enfoques. Te voy a hablar de estas dos redes de búsqueda de pareja que son el Tinder y el Bumble. Y en el Tinder ahí está esta forma que se ha generado, que es uno mucho más hacia la parte de lo sexual, del erotismo, de los encuentros, ¿no? Y deja el funcionamiento por lo general en manos del hombre. El hombre es el que se acerca. De hecho, la cofundadora de Tinder, que fue
que salió de Tinder porque terminó su relación amorosa con el ejecutivo de Tinder y le despidieron, sí, por eso. Entonces salió ella y ella fue la que armó Bumble con otro socio y ella es la directora y es por eso que en Bumble son las mujeres las que dan el primer paso, no son los varones los que dan el primer paso. Pero Bumble hace hay 3 formas, ¿no? Hay una que es networking, que puedes hacer contactos para trabajo, otra que es de amigos y la otra que es de buscar pareja. Para estar ¿Cómo se llama? ¿Cuál es? ¿Cómo es? Para estar horny. Para instalarme. Entonces lo que pasa con el tema de Tinder que está siendo estudiado en este momento, de hecho algunos psicólogos hablan de los efectos que pasa con eso, es cuando se tienden estas primeras conexiones, hola, ¿cómo estás? Creo que son likes o no se llaman likes, se llaman... Me gustas. Corazones. Match. Gracias. Sí. Ahí diríjase a ellos. O sea, a la final, después de todo, siempre termina en algún tipo de contacto físico, porque cuadran citas o tratan de encontrarse, ¿no? Sí, sin embargo, lo que está sucediendo en Tinder es que se está demorando en la cultura latina. Se están demorando los encuentros, es decir, se hablan y no concretan ni el cafecito, menos otra cosa. Claro, ¿qué fue? Ya te llamo, déjame, te aviso, ya te aviso luego. Déjame ver, te confirmo, ya te llamo. Entonces, ¿sabes que esto está generando incluso una sensación de ansiedad? ¿Qué fue? Pues, cuando nos vemos, ¿qué está pasando? Se concreta. Y empieza este diálogo mental de qué está pasando conmigo, que no logro algo, porque todo el mundo, entre comillas, eso pasa cuando nos pasan cosas, usamos las generalizaciones, todo el mundo consigue a alguien. No es cierto, por favor, no es cierto, ¿de acuerdo? Pero eso está pasando aquí, en otras circunstancias no, pero aquí está pasando mucho este efecto de te hablas y no toman ni un café juntos. Nada. ¿No? Entonces, pero bueno, esto refuerza la sensación de soledad no deseada. A eso quería llegar, entonces sí. Un saludo para mi querido Edu Almeida que nos está escuchando y él nos dice, por ejemplo, no se come cevichochos por Telegram, pues. Entonces la importancia de tener este vínculo no solamente por red social. La comida te puede ser acercar. un poquito más. No, todo lo que sea comida vale. Todo vale. Y se goza la ¿Ves, Edu, lo que causas? Me desenfoca, concentración. No se puede comer. Oye, mi Pauli, entonces para la soledad no deseada, lo que tú recomiendas, primero asegurarte de tu círculo social, ¿no es cierto? De tu red social. Siempre habrá alguien, una persona al menos con quien tú puedas contar. Fíjate que Fijarse yo les conté que la semana pasada teníamos este reto de gratitud y yo tengo mi corazón lleno de gratitud porque fíjense que mi expectativa era que yo iba a tener unas 20 personas en el reto y tuve 73 personas en el reto y fue maravilloso. Y el día de gratitud por el servicio, hicimos una conexión central en la que decíamos a quién nomás agradecemos por hoy, ¿no? Entonces, ¿a quién agradecemos por hoy? A la persona que cosechó, o la persona de la finca que no sé, que cogió los huevitos que estoy desayunando, o el panadero que hizo el pancito que estoy. Entonces, hay una sensación también de pertenecer a un círculo más grande, pero eso lo hacemos con la persona que está al lado mío, con el amigo que yo puedo llamar, con la persona que yo puedo mandar un mensajito. Y a veces nos da la sensación de que no, pero estoy segura que podemos encontrar a alguien más cuando nos sentimos. ¿Qué tipo de compañía estoy necesitando? Hoy es la pregunta. Claro, Pauli, porque yo creo que también llegar a esta sensación, ¿no es cierto?, de esta soledad, te puede llevar a elegir quizás compañías que no son buenas con tal de llenar un espacio. Entonces, ¿con qué claridad tú puedes discernir qué tipo de personas sí dejas entrar a tu lado de la cancha y cuáles dices, no, quédate nomás de ese lado?
Sí, mi Gaby, hay una frase bien linda que dice que la soledad no te haga elegir los brazos equivocados, ciertamente, ¿no? ¿Y qué pasa ahí? Y esto también es un factor, sobre todo en las mujeres, es que una lealtad que perdemos cuando nos sentimos demasiado solas y queremos encontrar a alguien, es que nos perdemos a nosotros mismos, dejamos de ser leales a nosotros mismos, ¿no? Exacto. Entonces es con tal de sentir un poquito de confort, como un pañito de agua tibia en una fractura, ¿ok? Lo que hacemos es elegir cualquier, entre comillas, situación, persona, circunstancia que nos dé un poquito de Tontera. confort. Ya. Sí, sí. Tontera, ya. Ok, pero en ese caso, pues sí, revisar dentro de nosotros qué son mis valores, qué son mis necesidades. Algo que no nos damos permiso, ser la primera persona a quien amar en esta vida. Y desde ese amor propio, hacer una elección. ¿Sí? Saber que a pesar de que esté atravesando la soledad, digamos, circunstancial, sabes que es mucho más difícil vivir la soledad en compañía. Claro. ¿Ya? Entonces, hacer una elección consciente no es desde la desesperación, es desde quién quisiera yo que me acompañe. Y entonces viene un poquito de análisis de cuáles son mis valores, de qué es mis metas y si esta persona que estoy eligiendo me acompaña en ese camino o no. Porque es bonita la relación de pareja cuando genera crecimiento, cuando genera bienestar, cuando genera que yo esté mejor acompañado. Claro. Que solo, porque Cuando- si no, cuando mejor suma. me quedo Claro, eso yo, cuando suma. yo creería que también va más allá de la cuestión de pareja. Yo creo que eso es la persona que va a estar al lado tuyo, o sea, tu amigo, tu amiga, o sea, Totalmente. que también, porque hay mucha gente mala fe que se aprovecha de la vulnerabilidad que tú tienes o de la necesidad de compañía que tienes y ya, pues, o sea, hay gente que se acerca por interés, hay gente o sea, no tienen escrúpulos en realidad y no les Así es. importa un Ajá, rábano lo exacto, que tú exactamente. sientes y lo que tú quieres, sino que están viendo por ellos mismos. Entonces, creo que llegar a esa instancia de la soledad, ya sea por una cuestión de elección o porque ya Te tocó. así te ha tocado la Así baraja es, en ajá. este tiempo, porque algo debes tener que aprender también. Ojo, uno no está solo porque sí, ¿no es cierto? O porque Diosito dijo, no, este man que se quede solo. Todo No, pasa no, por no. algo, dices Todo tú. pasa por algo y todo es un aprendizaje. Y quizás tampoco tenemos la claridad para ver eso. O sea, ¿por qué yo estoy solo? No te preguntes por qué, sino para qué. ¿Cuál es qué te está faltando a ti de estar contigo mismo para que puedas salir al mundo feliz y no estar buscando en otro lo que debes tener tú mismo dentro y que se Para puede compartir. complementar? El trabajo Claro. personal, mi Gaby, de sentirte cómodo solo, es un trabajo, es una cosa que haces todos los días, de elegirte, de sentir y de valorar lo que tú haces, porque si en tu cabeza tú estás poniendo todo el tiempo el discurso de pero no tengo a alguien en mi vida, pero no estoy con alguien, entonces no estás aceptando tu condición y no es soledad, es estar solo circunstancialmente, digamos así. Fíjate cómo el otro día hablábamos de cómo en otros países las personas mayores, incluso en Colombia, están creando comunidades de personas mayores, Ah, caray. pero que están viviendo no juntos, ¿de acuerdo? Pero en una zona, villa. En una villa, Ajá, sí, exactamente. sí, ¿Has sí. visto? Sí. Me parece súper bacán. Lindísimo. Juntos, pero no revueltos. Lindísimo. Sí. Pero Sí. esto con la gente adulta, ¿qué hacemos con estos adolescentes o jóvenes que se sienten solos, que están solos, que solo interactúan por redes y no tienen un círculo aparte del familiar? Y a veces del familiar no es un buen círculo que le acompañe. Sí, bueno, un adolescente que está solo, que se siente solo y que su compañía son los videojuegos, Teléfono. sí, es un problema. Eso es otro tipo de consideración. Ahí no hay una soledad no elegida, hay una soledad a la que sea sometida, porque el adolescente, y esto hemos dicho en otras ocasiones, el adulto responsable del adolescente son los padres. Entonces, dejar a un adolescente demasiado tiempo solo, no tomarse el tiempo de regresar, porque el adulto regresa cansado y no se pone su traje de papá cuando entra en la puerta, sino que llega, ay, agotado, no quiero ni saber nada de ti. Él no está haciendo una función parental en ese momento, porque este guagua necesita de un tiempito. Ahora, que el adolescente, que el papá llega y el adolescente le dice, sí, no, bien, ya, Claro, y ya. también no colabora, pues. X. Claro, X. sí, no, No colabora, perturbes pero sigue mis siendo vibes. la función del padre. Claro. Porque parentar en adolescencia es atravesar ese momento. Llamen gente. Sí. Claro. Ya. O alteras mis vibes. Alterar mis vibes. X, bro. ¿Cómo te fue, mi amor?
X bro. Mentira. ¿Sí? Esas respuestas. son Ahí las está. Bueno. ¿Qué tal Quiso te fue ser en la fiesta? papá. Ser Random. papá de bebés es bien facilito, bien bonito. Uy, cuchi, Sí, qué sí. lindo, amorosito. Ay, cómo aprende a hablar, qué lindo, cómo... Ser papá de los adolescentes es la cuestión. ¿Qué tal estuvo la fiesta? Random. Random nomás. Ah, ya. Ok, ahí hay Por que dos. calentar. Qué bueno. Ahí Por lo dos. que pasa es que el adulto suelta muy rápido la toalla. Porque en la cabeza tenemos el discurso que nos enseñaron a nosotros 30 años atrás de que tenemos que hablar y conversar y no sé qué y no sé qué. Tienes que Tenemos involucrar. no. Tienes que involucrarte. Ahí sí Pero yo me saco claro el que sombrero, sí. bueno, a todas las mamás que lo hacen, pero yo la conozco a la Cristi que estuvo con mis hijas. Las niñas se metieron en pandemia. En una nota de K-pop con su idioma y su K-pop. Pero eran encerradas entre los coreanos y su idioma. Entonces, ¿qué hizo la Cristi? La Cristi tuvo que aprender el idioma y aprender de BTS, de Hyping y todo. O sea, se metió a su mundo para compartir con ellas. Qué lindo. Ahí entonces les recomiendo a los radioescuchas leer el libro Los 5 lenguajes del amor para los adolescentes. Los 5 lenguajes del amor. En general hay un libro que se llama Los 5 lenguajes del amor, que es de Robin Chapman. Anote. Y ese libro habla justamente de los 5 lenguajes del amor en pareja, pero hay un libro que dice los 5 lenguajes del amor en adolescentes. Y es lo que tú estás diciendo. ¿Cómo espero hablar el mismo lenguaje del amor con mi hijo adolescente si a él le gusta el K-pop y a mí me gusta, o sea, o yo no entiendo eso? O a mí no me gusta el reggaetón. Exactamente, entonces él está hablando más o menos chino y yo estoy hablando español. Exacto, ¿De acuerdo? exacto, Entonces, es ¿cómo literal. nos encontramos en ese camino? Entonces, claro, la sensación de soledad crece, ¿ya? Y más si los guaguas pasan mucho tiempo solo. Pauli, hay otra cosa. Mira, yo el otro día veía con algo de asombro. Todavía tengo la capacidad de asombrarme y eso es bueno. Hermoso. Pero después... ¿Cómo que todavía? ¿Que para siempre? No, ¿Cómo no? es que cómo sigue la cuestión, pero no fue un asombro como para bien, sino que me hizo reflexionar mucho. ¿Qué pasó? Leía una nota que en Japón se están alquilando amigos, familiares y parejas, ¿ya? Para ir a fiestas. Para poder estar. O sea, el otro día, de hecho veía la entrevista que le hacían a un joven chileno que se fue a Japón y que el loco decía que gana $80 la hora y le decían, pero ¿qué nomás haces? O sea, ¿de qué consta tu servicio? Y él le decía, o sea, nada, no llega a nada sexual. Aquí nosotros estamos para conversar, para escuchar, solamente para escuchar. A veces tengo citas en las que solo me dicen, siéntate ahí, escúchame, o dame un feedback. Y ahí yo creo que se puede palpar de una manera muy, muy dolorosa. ¿A qué punto llega La soledad. ciertas sociedades con la soledad? Totalmente. Bueno, la Y es gente que no soledad en quiere la estar cultura sola. japonesa ha sido estudiada, ¿no? Es una de las culturas con un porcentaje el más alto de suicidio en los jóvenes. Claro, Sí. claro. ¿De acuerdo? Entonces, incluso dicen que hay edificios que ya han bajado su, ¿cómo Tienen- se dice tienen eso? Su protección. valor en bienes raíces, Sí. porque es el edificio donde más han saltado jóvenes o cosas así. Los edificios tienen mallas de ahí arriba en las cornisas. No es precisamente para los niños. Sí, sí. Sí. Ok. Entonces, en Japón sí existió, pero Japón es una cultura que sobrevivió a una guerra que dejó diezmada a una población. Así es. Entonces, es una lectura distinta. Ahora, lo que pasa con lo que el Tommy estaba diciendo es esta generación que se está centrando en las pantallas. Incluso estas generaciones de home office o de nómadas digitales, que es hermoso, me parece una posibilidad actual, pero que luego se encierran todo el día en casa con sus pantallas y no hay. Ahí viene una cuestión que nos da nuestra posibilidad mamífera, que es nuestro lóbulo frontal de tomar una decisión, de detenerme, salir a caminar, hacer una pausa, ese tipo de cosas. Pero si nosotros vemos como el cliché, es como estar todo el día en pijama y enfrente de la computadora, y eso va a hacer un circuito en nuestra cabeza. En cambio, si le digo yo a mi cabeza, si igual me levanto, si igual me ducho, si igual me visto, si igual salgo a hacer ejercicios, pero ¿qué? Ok, hago un home office. Estoy de todas maneras intercalando mi vida con el mundo afuera, pero si me quedo entre 4 paredes y la pantalla, mi cerebro recibe otra información. ¿De acuerdo? Entonces, ok,
¿Qué tienes alguna pregunta tal vez de nuestro radio escuchas hoy? No. Ok. Nos hablan y nos dicen que sí hay muchos suicidios en Japón y eso es muy triste. No solo en Japón, en Corea, o sea, en el lado, Mira. oriental. Aquí en Quito O sea, no, también. déjame ver. Dice, aquí también están alquilando novias. Dice, si quieres a alguien para compartir un momento, llevar un compromiso o cosas así, nada que llegue a lo sexual, pero sí hay sitios donde alquilan novias. Tengo una amiga que trabaja en eso. Oh, Oye, mira ¿dónde tú. ven? Ah, Y me dice, que mande el dato completo, por favor. Ahorita dice, mande. Aplico. mándeme una, va a mandar la carpeta. Y me dice que le va bien, gana muy bien. Y la mayoría de veces solo me cuentan sus problemas y otras solo vamos a comer y les pregunta a sus amigos. O sea, no llega a nada íntimo, a nada sexual, sino ¿No? es la Como una- compañía de tener una novia. Una especie de servicio de escorts. Claro. Que no es, que no llega a Que nada no sexual. incluye lo sexual. Ajá. Claro. Pero esto nos da cuenta justamente de lo que el tema, lo que abríamos del tema, ¿no? Esta soledad no deseada, no Claro. elegida. Y sin embargo, yo sí quiero decir que la soledad en sí misma es más. De hecho, hay personas que hablan potente y bien, ¿no? Muy bien sobre el tema de estar solo y estar bien. Es decir, la soledad no tiene que llegar a lo dramático. Puede ser un momento personal de muchísima expansión, profesional, de aprendizaje, de deportes. Es decir, ¿por qué nos configuramos la parte, y si hacemos un ejercicio mental a los radioescuchas, cuando yo digo soledad, ¿qué se les viene a la cabeza? Tal vez alguien guardado, triste, y no se les viene una persona expansiva, una persona que puede estar haciendo cosas muy buenas por su vida porque tiene energía. Entonces, la sensación de soledad tiene que despertarnos del autocuidado muchísimo. Pauli, hay una pregunta que nos llega y dice, hola, ¿qué hacer cuando no sientes nada y por eso es tu soledad? Bueno, a ver, sí he escuchado muchísimo, sobre todo en adolescentes, este tema de no sentir nada. Quiero decir que esto es más bien un discurso del cual nos hemos ido convenciendo porque lo que sentimos es demasiado doloroso, ¿sí? Lo que alguna vez sentimos, alguna vez, alguna experiencia nos desbordó. Y entonces lo que hicimos fue guardar una caja fuerte, ¿no? El corazón, las emociones, los sentimientos. Aprendimos una alfabetización del cuerpo, es decir, esto me dolió tanto que evito sentir, perdón, ¿no? Entonces, lo que pasa es que esta alfabetización del cuerpo se cableó diferente, se cableó mal. O sea, Hubo por ahí un cortocircuito que dijo, ¡ay! Esto me ahoga, ¡ay! Esto me duele, no quiero sentirlo. ¿De acuerdo? Entonces, allí hay que, como cualquier proceso, en un proceso de dislexia, enseñas a escribir nuevamente. Claro. Hay que hacer un proceso de alfabetización emocional. Esto que estoy sintiendo, ¿qué me está diciendo? No siempre es tristeza, pero me incomoda tanto y tomo poca resistencia al dolor que lo que hago es negarle enseguida. Al dolor, a la ansiedad. Yo justamente tenía una cita, les voy a referir esto, con una señora grande que había sido diagnosticada de cáncer. Entonces ella me decía que ella en su vida siempre ha sentido ansiedad. Del 1 al 10, ¿cuánto? 2. Siempre. Ha vivido con ansiedad y ha aprendido a vivir con esa ansiedad de distintas formas. Entonces dice ahora que en este proceso de cáncer tiene una ansiedad del 1 al 10, 8. Entonces, evidentemente es incómoda, Claro. pero no es loca. Está teniendo un diagnóstico. O sea, tiene una Le razón. asusta, exactamente. Pero en el juicio es como, no, yo me quiero quedar con la sensación 2, porque la 8 es incómoda, pero es incómoda porque estás atravesando algo que es temporal, ¿sí? Y eso nos pasa. Entonces, yo sí he escuchado muchísimo esto, sobre todo en jóvenes, no siento nada, y yo lo que creo es este mal cableado y que este reconocimiento de esta alfabetización corporal y emocional. Claro. Hay series asiáticas que tratan sobre eso del alquiler de amistades, nos dice por acá Anita. Aquí hay otro, dice, pero Sí. si cumplo mi meta, Ajá. ¿con quién podría compartir si no tengo a nadie y elegí mi soledad? ¿Eso sería el precio por cumplir mi meta? No, las elecciones No, porque- hay que hacerlas ajá. conscientes. Eso dice, Las ¿no? Clarito. elecciones. Yo elegí. Ajá. Las elecciones te dan un poder personal. O sea, yo quiero invitarles a este ejercicio en el cuerpo, a todos nuestros radioescuchas y ustedes que están aquí. Yo elijo, yo me siento solo.
Yo me siento solo. Y sientan cómo se siente el cuerpo, si se sienten ligero o pesado. Me siento solo. Y ahora quisiera elegir, cambiar la palabra, ¿sí? Yo elijo estar solo. ¿Y cómo se siente el cuerpo? Ligero o pesado. Ligerito, parece una pluma. Sí, por eso entonces yo elijo, además no estoy diciendo una condición distinta, ser solo. Es como si elijo estar solo. Esa es una condición, no es una condición del ser. El ser en eso lo que ha hecho es elegirme a mí mismo y decir, mi potencial tal vez es más claro. ¿Ya? Tal vez me gusta más en realidad, pero no significa que no salgo con amigos, no significa que no hago deportes, no significa que paso encerrado todo el día y en pijama y que no salgo y que no como, no, esa es otra condición. Sí se puede disfrutar de estar solo. Para ir cerrando, nos dice, si no llega a nada sexual, eso se llama matrimonio. Oigan, me ha encantado cómo la gente se ha encendido con este tema. Y fue un tema espontáneo porque yo venía hoy a confesarme, pero chicos se perdieron de mi confesión. No, la otra semana. Pues, y el ultimito que dice, en mi caso yo llevo sola más de 3 años. Confío en Dios que algún momento aparecerá alguien adecuado. Para mí los tiempos de Dios son perfectos y esa es mi fe. Vivo sola en un cuarto, no tengo muchas amistades, más comparto con mi hermana y su bella familia. Ellos son todo lo que yo tengo acá en un país que ni siquiera es el mío. Ahí yo quiero decir 2 cositas. La 1, el poder de las palabras, ¿sí? Ella dice, solo comparto con la familia de mi hermana. Quítele ese solo. Comparto con la familia de mi hermana. Comparto con la, porque esa es su red de apoyo y es maravilloso conectarnos con lo que sí tenemos. Y la otra parte que ella decía es como estoy sola 3 años, algo así. Sí. De nuevo, es estar, es circunstancial, no es ser sola. ¿Sí? Son 2 cosas distintas. El poder de las palabras hace mucho. Queridos radioescuchas, con eso me despido y nos vemos el próximo martes en este segmento de Mentes. Síganme en mis redes sociales, Facebook, Instagram y TikTok como psicóloga Paulina Béjar.